palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Dos, uno, grabando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos, en donde quiera que te encuentres. Le damos gracias a Dios por este tiempo para esparcir la semilla del Evangelio. Le damos gracias a Dios por hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino, a establecerlo según las Escrituras. Bendito sea el Señor. Bien, pues hemos estado en un estudio exhaustivo sobre el libro de Efesios y en este momento pues estamos ya en el capítulo 4. Habíamos estado viendo en la parte 5 y 6 el capítulo 4, finales del capítulo 3 y principios del capítulo 4. Y queremos hoy ver algo importantísimo. Decíamos que el capítulo 4 de Efesios es un capítulo que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a entender el reino, que nos ayuda a ver dónde podemos estar estancados, qué estamos haciendo mal, que no nos permite desarrollarnos y llegar a la estatura del varón perfecto, como bien establece aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4, un capítulo muy importante. Y nos toca hoy ver esta parte sobre donde Dios está diciendo que nosotros, que Jesús subió y bajó. Bajó y subió. Vamos a ver qué significa esto, por qué el apóstol Pablo hace alusión a esto. Dice el capítulo 4 y decíamos que lo íbamos a leer por parte para que pudiésemos sacarle bien el jugo a este capítulo. En el capítulo 4 del 7 al 10 dice así: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo que descendió es el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo nos dio a todos una medida de su gracia. Por otra parte, dice que nos dio una medida de fe, una medida de gracia. Y esa gracia no es más que un regalo inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo al llenarnos de esos dones, al revelar los dones que ha puesto en nosotros. Recordemos, en Primera de Corintios 12 dice que el Espíritu reparte dones como Él quiere para capacitar a la iglesia, para capacitar a su cuerpo. Dones que hoy nos respaldan para que como cuerpo de Cristo podamos establecer el reino, podamos hacer lo que estamos haciendo los hijos de Dios, creciendo, madurando, permitiéndole al Espíritu Santo que opere en nosotros para Él entonces poder respaldarnos, no sin antes, importante, no sin antes haber vencido ya esos poderes demoníacos, esas malas costumbres, de deshacer toda cautividad que había en nuestras vidas antes de poder nosotros entrar en el cumplimiento del propósito que Él había predestinado para nosotros. Él peleó esa batalla venciendo y perdonándonos a todos esos poderes, esas malas costumbres, esos malos hábitos que nos llevaban a pecar. Quizás sería simplemente, pudiéramos decir, una simple mentira, un simple vicio, o no un simple vicio, un vicio, porque ningún vicio es simple, un vicio, una mentira, malas costumbres, malos hábitos, un desorden sexual. Fuere lo que fuere, estábamos antes de llegar a Cristo separados de Cristo. Estábamos entregados al pecado, estábamos fuera de la presencia, separados de la presencia de Dios.
pero él vino a la tierra, bajó a la tierra del cielo para vencer esa separación del hombre con Dios. Así es que estos tres versos, el 8, 9 y 10, han resultado ser muy polémicos y lo vamos a ver. Unos dicen que Jesús fue al infierno, pero ¿cómo Jesús iba a ir al infierno? No tiene sentido que Jesús haya ido al infierno. Y rescató a los muertos, según establecen muchos teólogos, que rescató a los muertos como Elías, como Moisés, como estos grandes hombres de Dios, José, diríamos Josué, podríamos mencionar a muchos, Samuel, hombres que realmente sirvieron a Dios de una manera impecable. Noé, por ejemplo. Así es que, pero hay algo interesante. Estos tres versos nos dejan ver que Cristo bajó del cielo, bajó del cielo. Cristo vino por orden de Dios, el Espíritu mismo de Dios sobre María, cubrió a María, engendró a María, viene del cielo, engendra a María aquí en la tierra, y empieza un proceso Jesús antes de servir, antes de que ya saliera este ministerio, pero el sacrificio de Cristo es tan perfecto, fue tan grandioso que el apóstol Pablo usó una frase que expresa lo poderoso de este sacrificio, y es que esa amplitud del sacrificio, la longitud del sacrificio, la altura, la profundidad del sacrificio, hace alusión el apóstol Pablo en esta frase. Esta frase es crucial para entender el significado de que Cristo fue a las profundidades de la tierra. Por ejemplo, en Efesios 1, 9 y 10 dice que él vino a reunir los cielos con la tierra. Tremendo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en sí mismo, en Cristo, con las miras de reunir lo que estaba arriba y en la tierra, lo que estaba en el cielo y en la tierra. Cristo vino a unir tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y esto es importante. Tenemos que agregar también que Jesús bajó al cielo, a la tierra, para liberar a los cautivos. Lo dice Isaías, que él vino a eso en Lucas. En Lucas 4, 18 lo establece, esta palabra se ha cumplido sobre mí, que he venido a dar libertad a los cautivos. Así es que Jesús vino a darle libertad a los cautivos, para llevarnos a los lugares celestiales. Así es que él vino junto con él. ¿Quiénes son los cautivos? Los redimidos. Estábamos cautivos por el pecado, pero Cristo nos redimió, nos compró, dice Galatas 3:13, nos compró, él nos redimió de la maldición de la ley y nos lleva a lugares celestiales. En Efesios 4, 8 y 9, entonces nos recuerda el sacrificio de Cristo para que como creyentes le imitemos. Tenemos que imitar a Cristo en todo, en ese amor, en ese sacrificio con el que vivió para agradar al Padre. Así tenemos nosotros que imitarlo hoy. Así que este es un capítulo bien controversial, pero es muy sencillo de verlo si lo vemos desde esta perspectiva de la palabra de Dios. Cuando hay teólogos que establecen que vino a llevar cautivo, a sacar la cautividad a aquellos hombres y mujeres que habían servido a Dios, yo digo, bueno, pero entonces me parece que esto no juega mucho, porque en Segunda de Reyes 2:11 dice que Elías subió al cielo por un torbellino, ya Elías estaba en el cielo. Moisés dice que peleó el ángel de Jehová por el cuerpo de Moisés, y no se sabe aún, porque ya el espíritu de Moisés pueda que esté en el cielo, ¿verdad? Génesis 5:42, Enoc dice que vivió para agradar a Dios y lo llevó Dios, se desapareció, lo llevó Dios. Así es que Dios se había encargado de llevar al cielo ya a los que habían servido con todo su corazón, como podemos estar sirviendo tú y yo hoy. Pero entonces el apóstol Pablo nos está recordando este sacrificio para que imitemos a Dios y para que nos demos cuenta que este no es un pasaje sencillo.
Pero si algo seguro hay es que esto apunta al sacrificio de Cristo, a la obra de Cristo. Esto es muy claro. Nada de que Jesús fue al infierno. No, 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 no. Está muy claro. Él bajó del cielo, hizo la obra aquí en la tierra y nos lleva al cielo, a los que hemos creído, a los que vivimos en santidad. Entonces, estos versos son muy controversiales, pero es muy básico, muy importante que entendamos que Cristo bajó del cielo y subió con nosotros a lo más alto. Allí sentarnos, también habla el apóstol Pablo de que juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, como dice en Efesios capítulo 2. Así es que vemos este sacrificio de Cristo con esta amplitud, con esta perfección de que Él vino a la tierra, del cielo a la tierra, para llevar cautiva la cautividad, para romper con esos poderes que nos separaban del amor del Padre, que nos separaban de la presencia de Dios. Y esta batalla que Jesús realiza aquí en la tierra y que logra vencer, llevar cautiva la cautividad, le permite repartir dones para crear, completar, edificar el cuerpo de Cristo, para edificar su propio cuerpo, para edificar la iglesia, para prepararnos, capacitarnos, moldearnos, haciéndonos perfectos, porque así lo establece la palabra. Él quiere que seamos perfectos conforme a su propósito eterno en cada uno de nosotros. Así es que cada uno de nosotros hemos tenido una condición, pero hoy Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha puesto en un mejor lugar. Y este proceso nos hace que simplemente nos unamos a Él y que todos podamos tener esa capacitación, esa renovación en nuestro espíritu. Antes de ser enviados, ya debemos haberle probado a Dios que conocemos, que tenemos el conocimiento de quién es Dios y quiénes somos en Cristo. Esa identidad tenemos que habérsela probado a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo también habla en Romanos 12, en el verso 2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino renovados en el entendimiento, ¿verdad? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que nosotros, el carácter nuestro tiene que ser transformado. No nos podemos conformar porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Cristo vino a capacitarnos, a rescatarnos, a capacitarnos, santificarnos para que pudiéramos nosotros hacer la voluntad de Dios, para que podamos nosotros imitar a Cristo en todo momento. Bendito sea el Señor. Así que nosotros estamos en una posición ahora en Cristo donde estamos prestos para que Cristo nos pueda transformar, liberar, santificar, para que podamos cumplir ese propósito, porque ya Él llevó cautiva la cautividad. Quiero que leamos en los versos del 13 en adelante. Dice, leímos hasta el verso 10 y dice entonces el verso 11, 12 y 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, mas por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea el Señor. Estos versos
también son más que importantes. Debemos tomar la decisión de salir de esa inmadurez para no ser engañados o desviados. Muchas veces estamos siendo desviados, engañados por el enemigo sin darnos cuenta. Solo así seremos podemos permanecer en la presencia de Dios, ¿verdad? Constantes en nuestro ser como ministros de Cristo, constantes. Nada nos podrá hacer cambiar ni separar de la verdad, que son promesas. Cuando maduramos, podemos cambiar, podemos ver desde otra perspectiva, podemos madurar. Todo esto dará el resultado que esa perfección y la unidad se logren y podemos edificar el cuerpo de Cristo, según hemos visto en todos los versos anteriores. Pero es importante entender en estos versos donde Él nos está hablando de que Él repartió dones, ya Cristo le repartió dones a la iglesia. El otro día estábamos, en la semana pasada estábamos hablando de cómo es triste ver que el cuerpo de Cristo se mutila él mismo, ¿verdad? Se mutila él mismo y muchos están negando en este tiempo los dones de profecía, por ejemplo, o los dones del apostolado, por ejemplo, están negando todo este tipo de dones y nos damos cuenta que están mutilando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice aquí entonces que Él repartió que a unos los hizo profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores? Él lo ha hecho para que el cuerpo de Cristo sea completo, para que crezcamos en esa identidad con Él y según los dones que Él ha preparado para nosotros. Ya lo ha hecho, ya ha peleado la batalla, ya nos ha liberado y ahora negamos esta parte. Entonces tendríamos que quitar este capítulo de Efesios capítulo 4 en el verso 13. Del 10 en adelante, tendríamos que quitar estos versos para no decir, para justificar que no existe el apóstol, que no existe el profeta. Ciertamente hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Eso lo sabemos, está escrito, estamos advertidos, pero para eso nos dio al Espíritu Santo, para que identifiquemos esos dones, para que identifiquemos y podamos discernir entre el bien y el mal. ¿Quién está viniendo por el Espíritu de Dios o quién está viniendo por su propia carne? Eso lo podemos identificar por medio de ese don de discernimiento que el Espíritu Santo ya ha puesto en nosotros y que tanto he recalcado que es uno de los dones más importantes que debemos de pedir para que no nos dejemos engañar. No podemos dejarnos engañar, no podemos dejarnos ir por todo viento de doctrina. Por eso decía la importancia de madurar, pero también tenemos que darnos cuenta que sí existen ciertos apóstoles, ciertos profetas, ciertos maestros que vienen guiados, unidos por el Espíritu Santo con un propósito de que la iglesia sea completa. Entonces, otra de las razones por las que la iglesia no puede crecer es cuando no desarrollamos estos 5 ministerios que están establecidos en la perfección del espíritu, en la perfección del espíritu ya aclarados, establecidos en esta palabra, en Efesios 4, vemos que estos 5 ministerios son los 5 ministerios que deben conformar a la iglesia, deben dirigir la iglesia. El pastor debe de ser guiado por el profeta, que es el que oye, el que ve libremente, más fácilmente, diría yo, la voz del Espíritu. Todos lo podemos oír, pero hay dones y dones. Hay capacidad que Dios hace en cada uno de nosotros de acuerdo a los dones que ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros somos tan importantes. Así que entonces pudiéramos resumir que muchas veces la iglesia no crece porque no nos estamos dejando capacitar ni guiar por el Espíritu como demanda la palabra. La palabra está clara, está precisa, está exacta, no necesita explicación ninguna. Ella misma se explica, dice la misma palabra. Así es que si acaso una iglesia no cuenta con un buen profeta, con un profeta, de oficio, con un profeta, con un don profético, alguien que pueda escuchar y que pueda guiar, que pueda ayudarnos, entonces estamos cojos, igual que
si negamos el apostolado, entonces no pudiéramos enviar a nadie, no pudiéramos establecer nuevas iglesias. Este es el propósito del apóstol. El apóstol cubre todos los ministerios. El apóstol puede ser un pastor, puede ser un profeta, puede ser un maestro, puede ser un evangelista, puede haber una combinación de dones, pero debe de haber estos 5 ministerios en una iglesia para que ese cuerpo de Cristo pueda crecer. Esto es lo que está hablando la palabra. Por eso dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones los ha traído Dios, los constituyó el propio Dios. A través de esta palabra lo vemos muy claro para que nosotros podamos perfeccionarnos como santos, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, para establecer ese reino en la tierra, para que podamos hacer la obra para lo cual ya hemos sido escogidos, hemos sido santificados. Entonces, ahora podemos avanzar a través de estos 5 ministerios, un cuerpo de Cristo bien edificado. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si alguien te ha dicho que el único perfecto es Dios, sí, el único perfecto es Dios, pero tú y yo estamos supuestos a caminar en pos de la perfección, a pelear la buena batalla de la fe para que lleguemos a la perfección, que no es fácil, no es fácil, pero lo podemos lograr, porque si Él lo dice aquí, es porque lo podemos lograr. En el capítulo 5 de Mateo 46, 47, por ahí lo establece también, para que seamos perfectos, como Dios es perfecto, debemos caminar en el amor de Dios. Así es que nosotros podemos llegar a esa perfección si nosotros nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo. Muchas veces no podemos llegar a esa perfección y nunca vemos esa madurez porque no le permitimos al Espíritu Santo que opere en nuestras vidas, que nos lleve, dejemos de ser esos niños que podíamos ir de aquí para allá. No, que maduremos, que crezcamos como hijos de Dios, siendo equipados por el Espíritu Santo, siendo testigos de Cristo en la tierra, siendo testigos de Cristo en la tierra, siendo imitadores de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Los que no conocen a Dios, dice la palabra, ni siquiera pueden mencionar a Jesús, pero tú y yo, Él vive, mora en nosotros. Así es que estamos llamados a establecerlo, a hacerlo aquí en la tierra por medio de estos dones que ya Él nos ha capacitado para que ya no seamos niños fluctuantes. Qué interesante. Así es que cuando maduramos podemos ver esa perfección de Dios. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No es que nosotros podamos, evidentemente existe una meta y es crecer, la que se debe lograr unidos en amor. No es que podamos hacerlo por nuestra cuenta, no es que podamos hacerlo tú por allá y yo por acá. No, es que tenemos que ser un cuerpo bien unidos, unidos en amor mediante la fe y el conocimiento de Cristo, y Dios es el encargado de hacernos llegar a esa meta. Dios es el encargado de darte el crecimiento. Dios es el encargado a través del Espíritu Santo de darte la revelación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, pero embriágate del Espíritu Santo, porque si nos embriagamos del Espíritu Santo, nos embriagamos del conocimiento, de la sabiduría, de la revelación del Espíritu en nosotros, de la palabra revelada a nuestro espíritu. Entonces podemos crecer. Recuerde, necesitamos el conocimiento más la revelación para que haya un crecimiento, para que esa sabiduría de Dios pueda llegar a nuestra vida y podamos ver libremente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces no podemos crecer porque
no le permitimos al Espíritu Santo, repito esto, no le permitimos al Espíritu Santo, no somos honestos delante de Dios y queremos poner barreras y queremos poner excusas que nos apartan de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que quitar esas excusas y decirle, Señor, si en mí hay orgullo, quítalo. Quizás yo no lo vea, pero si tú lo ves, que conoces la intención de mi corazón, entonces yo te pido que tú lo quites, porque solo Dios conoce la intención del corazón del hombre, solo Dios conoce tus pensamientos, solo Dios puede revisar, escudriñar tu corazón, como dice el salmista David, decía, escudriña mi corazón y revélame lo que está oculto, pero no quites tu espíritu de mí. Qué lindo. Así debemos hacer todos nosotros, hermanos míos, vernos en esa intimidad con Dios, en ese crecimiento, en esa honestidad a cara descubierta, como dice el apóstol Pablo también por allá por los Corintios, que vengamos a Él a cara descubierta, sin máscaras, honestamente, para que el Espíritu Santo pueda liberarnos, pueda capacitarnos y llevarnos a esa estatura del varón perfecto. Tú y yo podemos si nos sujetamos de la mano de Dios. Tú y yo podemos si somos honestos y venimos a cara descubierta y le decimos, Señor, yo no lo veo, pero si en mí hay, si hay algo que está estorbando mi corazón, permíteme verlo para entregártelo. Revélame qué es lo que me separa del crecimiento. Revélame qué es lo que no me deja verte cara a cara. Revélame, Señor. Y el Espíritu Santo se encarga de eso. Dice, pide y os dará, busca y hallaréis, toca y se abrirá. Así es que nada imposible para Dios. Lo imposible lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que le ponemos freno a Dios. Él está dispuesto en todo tiempo. Nosotros tenemos una comunión perfecta con el Espíritu y el Espíritu se encarga de revelar todo lo que está oculto en nuestros corazones. A eso yo le llamo los detalles del alma, que solo el Espíritu Santo de Dios los puede conocer. Así es que espero en Dios que esta enseñanza te haya redarguido, te haya convencido y te haya ayudado para llegar a la estatura del varón perfecto, que nos demos cuenta que ya Él peleó esta batalla, ya nos dio la victoria, pero tenemos nosotros que traerla por medio de la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma
en su luz hallamos amor. Bendiciones y salvación, Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina. Bendiciones y salvación, Jesús es nuestra canción. Nuestra canción, Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad.